Esta semana la aprobación de una ley de alivio impositivo de casi 900.000 millones de dólares y la ampliación del subsidio de desempleo por 13 meses eran recibidos por los inversionistas estadounidenses como una bendición por unos y como un peligro potencial por otros. En nuestros estudios en Miami saludo al economista Alberto Bernal. Señor Bernal, gracias, buenas noches. La primera pregunta, para algunos la nueva ley de recortes de impuestos significa que Obama habría abandonado sus promesas de no ampliar los recortes fiscales de los ricos. ¿Qué opina usted al respecto? Pues definitivamente, yo creo que eso sí es bastante evidente. Obama hizo lo que hizo porque perdió las elecciones de noviembre. Si no hubiera perdido las elecciones de noviembre, esos recortes muy seguramente no se hubieran extendido y otra sería la historia. O sea que ha sido una toma de decisión abiertamente política. Claro, sin duda, es totalmente política. La verdad, aquí hay bastantes formas de ver esta situación. Hay una vertiente económica que dice que ajustar el déficit fiscal más rápido podría ayudar al crecimiento potencial, y hay otra vertiente que fue la que ganó en noviembre, que dice que es mejor mantener los estímulos como están en este momento porque la economía sigue bastante débil y por lo tanto es mejor no poner a temblar el barco en este momento. Hablamos del mercado inmobiliario. Las cifras de construcciones nuevas aumentaron en noviembre. Sin embargo, las ventas de casas siguen cayendo y las casas siguen desvalorizadas. ¿Cuál podría ser la perspectiva de cara al año próximo? Lo que quiero preguntarle en concreto, para casi 15 millones de personas en Estados Unidos que están perdiendo sus casas o ya la perdieron, ¿qué viene en el año nuevo? Yo creo que en ese sentido sí tenemos bastante espacio para ser muy positivos, a menos de que haya un problema muy grande a nivel de la economía mundial, digamos, como la debacle del euro, que el euro deje de existir el próximo año, que yo creo que es un riesgo muy bajo. A menos de que suceda algo tan grave como eso, yo pienso que la única parte en la cual vamos a ver nosotros los precios de las casas, la construcción y la venta de casas usadas es para arriba. ¿Por qué? Porque estamos llegando a unos niveles que son completamente ilógicos en este momento. Déjame darte una estadística. En este momento se venden en Estados Unidos aproximadamente 2,5, 3 millones de casas anualizados, en términos anualizados, mientras que en este país normalmente se casan más o menos 3,5 millones de personas. O sea, hay nuevas parejas que tienen que conseguir un lugar donde vivir. Entonces, no se van a quedar con los papás, no se van a quedar con los abuelos porque quieren crear una familia. En algún momento tienen que salir a comprar una casa, ¿no? Entonces ya estamos en unos niveles tan bajos de consumo de casa, después de haber pasado de 7 millones anualizados a 2 millones anualizados, que esto solamente tiene un futuro y es comenzar a subir. Señor Bernal, por segunda semana consecutiva, los pedidos de subsidio por desempleo han bajado. Sin embargo, el nivel nacional de desempleo de gente en el paro sigue siendo muy alto. ¿Cómo se explica eso? El problema es que la crisis fue demasiado complicada, Enrique. Se perdieron 8 millones de empleos después de la quiebra de Lehman Brothers. O sea, la economía de Estados Unidos empleaba 139 millones de personas antes de que se quebrara ese banco y pasó a emplear 130 millones de personas después de que se quebró ese banco. Entonces, hubo 8 millones de personas que perdieron su empleo. Eso es más del 6% de la población que estaba trabajando. Entonces, se va a demorar muchísimo tiempo todavía la economía en poder recuperar esa caída tan estrepitosa del empleo, porque es que eso nunca se había visto en la historia en Estados Unidos. La caída que se vio desde el 2008 y el 2009 fue una cosa que simplemente no tiene precedentes. Entonces es bastante complicado explicar esto, porque yo entiendo perfectamente que un analista saliendo en CNN diciendo esto, pues la persona que está desempleada dice, ese señor qué diablo sabe, pero la verdad es que el punto es que la situación fue tan grave después de lo de Lehman Brothers, fue un error político tan grande dejar caer a ese banco, que hoy en día estamos teniendo que pagar ese costo, ¿no? Y se va a demorar todavía. Yo creo que todavía vamos a tener desempleo alto en Estados Unidos por lo menos 3 años más. Ojalá hubiera alguna forma alternativa de generar más empleo más rápido, pero simplemente todos tenemos limitaciones, la economía tiene limitaciones y yo no veo que se pueda hacer en este momento más de lo que se está haciendo para disminuir el desempleo de una forma más rápida, ¿no? Esta semana Naciones Unidas pronosticaba que la economía mundial va a crecer más lentamente, un pasito mucho más lento, y que Asia seguiría con buen ritmo estimulando la recuperación económica del resto del planeta. Señor Bernal, ¿cómo repercutiría todo eso en América Latina?
Eso es increíble, pero la verdad es que, por ejemplo, yo me la paso yendo a Brasil, me la paso yendo a Chile, a Perú, a Colombia, etcétera. Y la verdad es que cuando uno va a estos países en términos de inversión y de trabajo y de restaurantes y de tráfico y de todo lo que tú quieras ver, la verdad es que se ve un nivel de ímpetu económico impresionante. Es como hay un analista en Wall Street que dice que es que el memorando de que había una crisis mundial nunca jamás llegó a Brasil. Y es totalmente cierto, porque es que Brasil como que nunca se sintió mal a pesar de la crisis mundial. Esto tiene una función muy clara y eso es la razón específica por la cual vemos esto, se llama la República de China. China es el comprador más grande de los commodities del mundo, hoy en día es el que más compra petróleo, el que más compra granos, el que más compra aceite de soya, etcétera, y todo eso son productos que se producen en Latinoamérica. El hecho de que suban los precios de estos productos implica que Latinoamérica hoy en día, económicamente hablando, está 10 veces mejor a como estaba hace 8 o 10 años, y eso se está sintiendo porque hay más consumo en la región, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros en Bultic, por ejemplo, que es el banco donde yo trabajo, pronosticamos que la economía de Latinoamérica va a crecer muy cercano a 5.5% el próximo año. Este año creció 6.2%, va a crecer un poco menos, pero 5.5% igual es un crecimiento que va a ayudar a disminuir la pobreza en una forma importante. Señor Bernal, usted ha hablado de América Latina en términos muy, yo diría que esperanzadores, alentadores, pero me gustaría, a lo mejor le pongo un aprieto, que usted nos dijera, de acuerdo a su opinión, ¿cuál es el país de la región, cuál es el país de América Latina que tiene mejores perspectivas económicas de cara al año próximo? Sin duda alguna, Perú. Perú es el país de Latinoamérica, sí, es el país de Latinoamérica que va a crecer más fuerte el próximo año. Nosotros en Bultic esperamos una expansión de por encima del 8%, con un impulso muy fuerte de la inversión, exportaciones creciendo bastante bien, el sector minero creciendo bastante bien, y esto es una excelente noticia para los hermanos peruanos porque el desempleo y la pobreza en ese país va a bajar. También creo que va a ser un año bastante aceptable para Chile, para Colombia, para Brasil. Aquí el que no va a estar bien, desafortunadamente, es Venezuela, porque Venezuela va, digamos, en un compás de política económica totalmente diferente al resto de la región. Pero qué chévere para Perú. Estamos hablando de un país que en el año 90 tenía 3.000% de inflación. Exacto. Cuesta creerlo, cuesta decirlo, pero increíble. Es una historia increíble de éxito. Hablando de Colombia, ¿usted cree? Yo le estoy preguntando como si usted tuviera una bolita, como un mago, pero usted, perdón, me estoy tratando de hacer las preguntas que mis televidentes a lo mejor se hacen. ¿Usted cree que por fin se concrete el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos? Y si de concretarse, ¿cómo ayudaría eso en términos prácticos? A ver, yo creo que se va a concretar. ¿Por qué? ¿Qué le hace pensar eso? Muy sencillo, que el Partido Demócrata perdió el Congreso en noviembre. Ese hecho lo que implica es que el gobierno de Obama y el Congreso de Estados Unidos se va a tener que mover más hacia el centro. El centro implica que tienen que escucharle más a los industriales en Estados Unidos y por lo tanto los industriales están pidiendo los tratados de libre comercio con Corea del Sur, con Panamá y con Colombia, porque eso ayuda a generar empleos en Estados Unidos. Ahora hay una cosa que mucha gente todavía no entiende en el mercado y digamos, en términos de los opinadores económicos. Hoy en día, en términos de comercio exterior, al que más le sirve que se apruebe el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos es a Estados Unidos. Ya hoy en día entran el 96% de los productos de Colombia a Estados Unidos sin aranceles. Colombia quería el Tratado de Libre Comercio bajo la administración de Álvaro Uribe porque eso generaba una perspectiva de que las leyes en Colombia se iban a volver mucho más seguras porque un tratado tiene un valor constitucional. Entonces, para cambiar las reglas de juego, cuando uno tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, uno necesita que el Congreso en pleno pase 8 rondas para cambiar las reglas que se aprobaron y eso es muy difícil de lograr. Entonces había un componente muy importante de generación de certidumbre con el Tratado de Libre Comercio. Pero yo creo que hoy en día, con la elección del presidente Juan Manuel Santos, los inversionistas internacionales no dudan sobre la seriedad del gobierno colombiano en cuanto a las reglas de juego para la inversión, por eso es que ya no es tan importante. Señor Bernal, nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuál es su pronóstico de crecimiento para América Latina y también para Estados Unidos de cara al año próximo? ¿Vienen bien las cosas? Estados Unidos
Estados Unidos, a ver, la verdad es que Estados Unidos va a seguir creciendo a una velocidad más o menos bien. Digamos que Estados Unidos, cuando uno le pregunta en Estados Unidos cómo está, pues ahí va más o menos Estados Unidos. Ya no está mal, tampoco está bien, pero está más o menos. Eso que es consistente con un crecimiento de más o menos 3.2%. Latinoamérica va a crecer 5.2%. Perú va a crecer muy bien, Chile va a crecer muy bien, Colombia va a crecer muy bien. El que va a crecer un poco menos en el 2010 es Brasil. Pero no por un problema específico, sino porque la inflación subió mucho y por eso el gobierno está tratando de disminuir la velocidad de crecimiento en ese país.